Ya tengo un video explicando y hablando de casos de la Lost Media, pero en resumidas cuentas es contenido del cual no se tiene registro y por lo tanto está perdido. No necesariamente tiene que ser algo aterrador o ilegal, pero prepárense porque ahora sí vienen los casos más fuertes. El Titanic es un barco británico, conocido por su hundimiento el 15 de abril de 1912, en donde fallecieron 1.496 de los 2.208 tripulantes que zarpaban el barco, siendo conocido por ser uno de los naufragios más mortales en la historia de la humanidad. Este caso se hizo tan conocido que en 1998 se hizo una película dirigida por James Cameron, la cual tuvo tanto éxito que hasta el día de hoy es la cuarta película más taquillera de toda la historia. Pero realmente esta no fue la primera adaptación de esta tragedia. El 14 de mayo de 1912, tan solo 2 semanas después del hundimiento, salió Saved from the Titanic o Salvada del Titanic, la cual contaba la historia de una superviviente narrándole lo sucedido durante el desastre a sus padres y a su prometido, usando archivos del RMS Olympic, barco de hermano del Titanic, y archivos de varios icebergs. También se cree que pudo tener varias escenas a color, la cual también la convertiría en una de las primeras películas a color de toda la historia. Pero lo que más se destacaba en esta película era su actriz, Dorothy Gibson, quien era una superviviente real del Titanic. De hecho, el vestido que utilizaba fue el que usaba en esa noche. Aunque fue un éxito en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, también recibió críticas por querer comercializar esta tragedia demasiado pronto. A pesar de esto, las últimas copias que había acerca de esta película fueron destruidas en 1914 en un incendio en los estudios Dickler, solo quedando algunas fotos publicadas por Moving Picture News y Motion Picture World. Esta es considerada como una de las mayores pérdidas en la historia del cine mudo, ya que prácticamente está perdida para siempre. Este es un video publicado el 15 de agosto de 2007 por el usuario LotusMan17, que fue eliminado a finales de 2012. El video tenía una duración de 5 minutos con 13 segundos, en el cual daba pasos acerca de cómo desbloquear a Luigi en Mario 64, los cuales consistían en quedarse viendo la famosa estatua que decía "El is real", que al final era cortado abruptamente para mostrar el famoso screamer de la carretera. Fue bastante popular en su tiempo, alcanzando casi 700.000 visitas, ya que fue compartido en varios foros para engañar a los demás usuarios. Después de contactar con Lotus, admitió que lo había borrado de manera accidental, aunque lo más probable es que lo haya borrado a propósito, ya que había empezado a recibir varios comentarios de odio e incluso amenazas de muerte por aquel video. Lo único que sobrevive de este video es otro donde se muestra cómo un hermano mayor le hace la broma a su hermano menor con este video, y recientemente se encontró otro video en el que pasaba lo mismo. Lamentablemente estos solo muestran menos de un minuto de video original, además de que ninguno tiene audio, también que los dos están en pésima calidad. Se desconoce si hay alguien que logró descargarlo antes de ser borrado, ya que tampoco se encuentra algún archivo del video original. Fue un juego MMORPG basado en la serie de Padre de Familia. Fue lanzado el 17 de abril de 2012, pero no duraría nada, siendo cerrado el 18 de enero de 2013. El juego era básicamente un mundo abierto que giraba en torno a todo el universo de Padre de Familia. Puedes jugar como los personajes principales de la serie como Peter, Stewie y Brian, o podías crear tus propios personajes. Pasó muy desapercibido, incluso cuando el 21 de diciembre de 2012 se anunció que cerrarían los servers. Lo único que se pudo recuperar fueron algunos archivos internos que se recuperaron gracias al cache de este, y las únicas muestras que hay de la jugabilidad son varios videos subidos hace más de 10 años en YouTube. A diferencia de los demás casos que hemos visto, yo creo que este sí se puede recuperar, solo que tomará mucho tiempo. A partir de ahora, algunos casos podrían contener contenido asqueroso, fuerte, triste o impactante. Claro, todo se dirá con cierta censura, pero de igual forma, si eres algo susceptible a ese tipo de casos, te recomiendo seguir con discreción. Feliz Domingo fue uno de los programas con mayor audiencia en Argentina en la década de los 80, pero este fue protagonista de uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión. Era un programa de shows en vivos originario de 1969, cuyo mayor premio eran autos. Este estaba principalmente enfocado al público adulto, pero conforme pasaban los años, se empezó a enfocar más en el público juvenil, específicamente a los de último año de secundaria, donde el premio era un viaje de graduación a la ciudad de Bariloche. En el Día del Padre se planeó invitar a varios padres de los participantes, en el que tenían que competir en diferentes juegos. Uno de estos padres era uno de un chico que era estudiante del colegio Joaquín González. Participó en un juego llamado Yo Sé, juego donde tenían que interpretar alguna acción o personaje que se les pida. Por la emoción del momento, el hombre que poco después se notificó que tenía problemas cardíacos tuvo un ataque al corazón en pleno show, quedando totalmente desplomado en cámara. El programa se cortó y poco después se confirmó que el hombre falleció. Del suceso no quedan videos ni fotos, solo cientos de notas periodísticas narrando el suceso. Incluso una dice: si bien no quedan registros del momento de la muerte
muerte en 1984 de un padre durante la emisión de Feliz Domingo sigue siendo un hecho recordado asiduamente por la morbosidad de emitirlo reiteradas veces. Al ser uno de los programas más vistos en Argentina, es probable que más de una persona tenga la copia de aquel hecho. De hecho, cuando sucedió la tragedia, habían alcanzado un pico de 2 millones de personas viendo el programa, lo que da más probabilidad a su resguardo, pero por respeto a los familiares, es mejor que esto no se publique nunca. El 28 de mayo de 2022 se jugó la final de la Champions entre el Liverpool contra el Real Madrid, la cual terminó ganando el Real Madrid para conseguir su 14º título. Pero no es el partido lo que nos interesa, sino lo que sucedió antes de este, ya que fuera del estadio estaban ocurriendo escenas de extrema violencia y de alteración del orden público, que terminó en 268 heridos y 105 arrestos. Todo esto por las medidas de seguridad ineficientes por parte de la Federación Francesa de Fútbol. Todo esto dio como resultado un gran bloqueo de todo el estadio, donde miles de aficionados del Liverpool quedaron expuestos a las bandas locales que empezaron a hacer robos y agresiones. Todos estos actos fueron grabados por las 260 cámaras del Estadio de Francia, lugar donde se llevó a cabo la final. Ni siquiera la propia policía logró conseguirlas, ya que por su extrema violencia, las cámaras borraron automáticamente una semana después de los incidentes todas las grabaciones. En ellas se podían encontrar aplastamientos humanos, delitos de pandillas y fuerza policial. Debido a que ya no se pueden recuperar las grabaciones, todas las imágenes que se dieron en ese día seguirán irrecuperables de forma permanente. Eso sí, todo esto sirvió como una lección de lo importante que es la preservación de estos casos, ya que por la poca claridad de los hechos se tenía pensado sancionar a los hinchas del Liverpool y a la policía francesa. El 9 de marzo de 2001 se grabaría una de las películas más aterradoras y asquerosas que se hayan hecho jamás. Armin Meiwes era un técnico en informática de 39 años, quien alrededor de toda su vida había desarrollado un fetiche por el canibalismo. En un foro enfocado en este tema subió una publicación que buscaba a alguien que estuviera interesado en ser consumido. A esa publicación le respondió alguien llamado Bernard Brands, quien compartía el mismo fetiche, solo que él buscaba ser el que fuera comido. Los dos se siguieron hablando hasta que llegó el día donde se conocieron, fue ahí donde se comenzó a grabar todo el horror. Directamente no puedo decir nada de lo que sucedió porque me tumba la cuenta, pero fácilmente puedes conseguir una narración muy explícita de todo lo sucedido, que yo recomiendo que no lo hagas. Toda la cinta terminó teniendo una duración de casi 2 horas. Armin siguió consumiendo de la carne durante 10 meses hasta que fue arrestado en diciembre de 2002, después de que alguien lo reportara luego de que publicara en el mismo foro donde había conocido a Bernard una publicación contando toda su experiencia. En su casa fue confiscada la grabación, que desde ese día ha estado bajo llave de la policía alemana. La única vez que se hizo pública fue cuando se mostró a una audiencia durante el juicio de Armin. Según se cuenta, el contenido fue tan horrendo que algunos periodistas necesitaron ir a terapia. Supuestamente en internet rodan 4 capturas de esta grabación, pero hasta el día de hoy no se ha confirmado si realmente pertenecen a dicha película. Arctage fue un manga publicado desde enero de 2018 hasta agosto de 2020, siendo escrita por Tatsuya Matsuki. La serie estaba ambientada en el Tokio actual, siguiendo la vía de Keiyonagi, una chica que tiene tanto talento para la actuación que poco a poco comienza a perder la capacidad de distinguir la realidad. Tuvo un gran éxito, llegando a vender 3 millones de copias separadas en 12 volúmenes, pero todo esto se frenó cuando en agosto de 2020 el autor de la serie fue arrestado por acoso, siendo las víctimas los estudiantes de secundaria. Debido a esto, todo plan de seguir el manga quedó completamente cancelado. Solo una vez se buscó seguir con la serie. En una entrevista posterior al crimen, se le invitó a la ilustradora del manga, Shiro Sasaki, a seguir con la historia, pero esta rechazó la oferta ya que sentía que lastimaría a las víctimas ver cómo contenido explorador aún sigue siendo publicado. Es probable que los tomos restantes sigan estando en la serie de Shueisha, lugar donde se publicaba el manga, pero también es posible que se haya desechado totalmente, dejando todo el material totalmente perdido. En el idioma inglés se posó la impresión del manga en el volumen 3, dejando 102 capítulos incompletos, mientras que la versión japonesa, 16 capítulos jamás fueron lanzados. La serie en ambos idiomas está en peligro de perderse totalmente. El 6 de julio de 1898, Edward Hayson, un hombre afroamericano, fue condenado a la horca por una agresión a una niña blanca de 14 años. Aunque al principio fue declarado inocente, poco después se corrigió y fue declarado culpable y sentenciado a la ejecución en el patio de una prisión en Jacksonville, Florida. Originalmente se iba a hacer en privado, pero tras hacerse noticia, los habitantes del pueblo decidieron ir a espectar el hecho. Hasta el momento de su muerte, Edward mantuvo su postura como inocente. A pesar de esto, declaró que estaba dispuesto a ser ahorcado, ya que su alma estaba libre de todo pecado. La cinta comienza con Edward subiendo a la plataforma después de ser ya escoltado por guardias. Acto siguiente, su cara está tapada por una gorra negra y le colocan la soga al cuello. Edward es arrojado y dejado colgado durante 15 minutos hasta que finalmente
siendo cuando termina la película. Después de grabar este hecho, la American Newscope and Biography Company exhibió esta película por todo Estados Unidos, incluso aún pudiendo ser vista en 1902. Esta película sirvió como un caso de investigación y observación acerca de la sociedad racista en Estados Unidos, ya que a diferencia de otras cintas que trataban de lo mismo, que se tomaban como casos serios y sensibles, esta era vista como mero entretenimiento y morbo, ya que la víctima era una persona afroamericana. Se sabe que el rollo completo de la película aún existe. El 20 de septiembre de 2015 se realizó una subasta del rollo en la que pedían alrededor de $1,500 a $2,500. Finalmente se terminó vendiendo por $3,600, convirtiéndolo en uno de los rollos más caros vendidos en la página Potter & Potter Auctions. No es probable que existan otras copias de la película, por lo tanto la única forma de ver este contenido es si el coleccionista anónimo está dispuesto a mostrarlo. Por ahora lo único que podemos ver son limitados fotogramas. Esta película es importante, al menos para el cine mudo, ya que se refiere a la segunda ejecución en ser grabada en toda la historia. La primera siendo la ejecución de William Carr, que como dato extra también está perdida, y se remonta desde el año 1897. Amy Lynn Bradley es una mujer estadounidense quien desapareció en 1998 durante un viaje familiar en el crucero Rhapsody of the Seas. Bradley se había graduado de la universidad con 23 años, tenía planes para empezar un nuevo trabajo en una empresa de consulta informática en 1998. Para celebrar esto se fue junto a su familia conformada por su hermano Brad y su padre y madre Ron e Eva, todos ellos a un crucero con destino a Curazao el 21 de marzo de 1998. Entonces después, en el 23 de marzo, Amy y Bradley salieron de una fiesta a altas horas de la noche en el club nocturno Mardi Gras, donde se grabó un video mientras bailaba con un integrante de la banda Blue Orchid. Este sería el último video en el que saldría Amy. Los dos hermanos regresaron a su fiesta familiar en la que quedarían dormidos en un balcón. El último avistamiento de Amy fue entre las 5:15 y las 5:30 de la mañana por parte de su padre, quien la vio durmiendo en el mismo balcón en el que se había quedado. Fue hasta las 6 de la mañana que desapareció de todo el cuarto, que a propias palabras de la familia era muy poco natural viniendo de ella. Lo único que se llevó fueron sus cigarrillos y su encendedor. La familia de Amy alertó a la tripulación rogándoles que no hicieran el desembarco hasta que la encontraran, pero estos hicieron caso omiso. El barco llegó a su destino desalojando a las 2,000 personas a bordo. Fue sino hasta las 7:30 de la mañana que se hizo el enunciado, pero este fue muy breve y discreto, donde se le pedía a Amy que se acercara a la tripulación, pero nadie respondió al llamado. Desde ese día cientos de búsquedas se han hecho, pero simplemente nunca se encontró a nadie. Una de las teorías más aceptadas es que Amy fue una víctima del tráfico, ya que por todo Curazao hubieron reportes de haberla visto. El primero fue de un hombre canadiense que no sabía nada del caso. Vio a una mujer siendo manipulada por dos cuidadores en Curazao, tratando de llamar la atención de alguien. Cuando se enteró de la noticia, estaba seguro que se trataba de ella. Otro es de un oficial de la marina que se encontraba en un bordel, que no saben qué es un bordel, mejor se los dejo de tarea, a quien supuestamente se le acercó Amy a pedirle ayuda, alegando que la tenían contra su voluntad. Esto no fue reportado hasta que el guardia ya estaba retirado y el bordel había sido quemado, así que ya era muy inútil. El último fue en 2005, en el que un turista reportó ver una mujer ahora en Bridgeton. Esta mujer se encontraba en un baño y juraba ser Amy, poco antes de que dos hombres la sacaran a la fuerza. Lo que está perdido de este caso son las fotos que se tomaron en el crucero. En estos lugares es costumbre que un fotógrafo le tome fotos a la familia para después vendérselas. Sin embargo, una noche antes de la desaparición de Amy, las fotos desaparecieron y nunca más se supo nada de su paradero, y el fotógrafo no recuerda qué sucedió con ellas después de imprimirlas. Hasta hoy las fotos no han resurgido y probablemente jamás lo hagan, debido a que ni el fotógrafo sabe dónde están. Y si la teoría de detrás de es cierta, probablemente todas las fotos estén rodando en bandas criminales muy peligrosas. Amy fue declarada muerta el 24 de marzo de 2010, 2 años después de su desaparición, y su caso aún sigue sin resolver.